me negaron la entrada a la fiesta de mis hijos. Pero el lugar era mío. Dicen que el dinero cambia a las personas. Pero nadie habla de cómo cambia a los hijos. Esta es la historia de una madre que lo dio todo, tiempo, salud, sueños, para ver a sus hijos triunfar, solo para descubrir que, en el camino, ellos habían olvidado de dónde venían. Es una historia de paradojas. Cuanto más alto subieron ellos, más sola quedó ella. Esther llegó al resort con el corazón lleno de ilusión. Había sido invitada a una celebración familiar, pero lo que encontró fue una puerta cerrada, y el rechazo más doloroso, el de su propia sangre. La vergüenza de sus hijos se convirtió en una humillación silenciosa que habría destruido a cualquiera. Pero no a ella. Porque cuando la vida la pone de rodillas, una madre como Esther se levanta con el alma ardiendo. Lo que nadie sabía era que la historia estaba a punto de dar un giro imposible de imaginar. Esa mujer sencilla, ignorada por todos, guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Su nombre no estaba en la lista de invitados, porque estaba grabado en los documentos de propiedad del lugar. El resort que la rechazó era suyo. Esta no es solo una historia sobre dinero o poder. Es una historia sobre dignidad, amor y destino. Una reflexión que toca el corazón y nos recuerda que ningún título, ninguna apariencia, puede borrar el valor de quien construyó todo desde el suelo. Quédate hasta el final, porque lo que esta madre hizo después te hará creer, otra vez, en la justicia de la vida. La promesa y la pérdida. Cuando el sol apenas se filtraba entre las montañas, Ignacio se despidió con un beso en la frente de Esther, sin imaginar que sería el último. Esa mañana quedó grabada en su corazón como una herida abierta, una paradoja entre el amor y el destino. La vida, con su misterio y su drama silencioso, la obligó a enfrentarse a la pérdida más profunda. Pero en medio de las lágrimas, nació algo más fuerte, una promesa que se volvió su esperanza. Esther no lloró frente a los niños. Los abrazó con el alma temblando y juró, ante la tumba de Ignacio, que los criaría con dignidad, sin importar cuán oscuro se volviera el camino. En ese momento, comprendió que el dolor también podía ser una semilla de superación. Aquella noche, el viento soplaba como si el propio universo escuchara su voto, y cada palabra suya se convirtió en un pacto eterno con la vida. Los días siguientes fueron duros, llenos de silencios y recuerdos que parecían cuchillos. Pero dentro de ella, algo cambió. La tristeza dejó espacio a una motivación inesperada, la necesidad de construir un futuro donde sus hijos pudieran caminar sin miedo ni vergüenza. El amor se volvió su fuerza, y la esperanza, su única lámpara en medio de la oscuridad. Había momentos en que el cansancio la hacía dudar. Sin embargo, cuando veía los rostros dormidos de sus hijos, recordaba el propósito que le daba sentido a todo. Cada lágrima se transformaba en inspiración, cada dificultad en una oportunidad de cambio. Y aunque el mundo parecía injusto, Esther mantenía su fe en el destino, convencida de que nada ocurre sin razón. El recuerdo de Ignacio la acompañaba como una voz serena, recordándole que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a bailar con él. Su historia comenzó a volverse una narración de esperanza, de esas que marcan el corazón y transforman las heridas en sabiduría. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Y así, con el alma herida pero la mirada firme, Esther dio su primer paso hacia una nueva etapa. Una que no imaginaba que la llevaría tan lejos, hacia un destino donde el dolor se transformaría en poder y el recuerdo en fuerza. Era apenas el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. El nacimiento de Servicios Brillantes, las manos de Esther, que antes acariciaban sueños, ahora sostenían baldes y escobas. En cada movimiento había una historia, una reflexión sobre cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero ella no se lamentaba, veía en ese trabajo humilde una paradoja,
limpiar el suelo de otros le estaba ayudando a construir su propio cielo. Con cada piso reluciente, sentía que también limpiaba las sombras de su pasado. Al principio, los días eran interminables. Volvía a casa con el cuerpo cansado y el corazón lleno de preguntas. Pero al mirar a sus hijos dormidos, encontraba motivación en sus pequeñas respiraciones. Fue entonces cuando decidió que no solo sería una empleada más, fundaría su propio servicio de limpieza. Lo llamó Servicios Brillantes, porque quería que su historia brillara tanto como los suelos que limpiaba. Con una sonrisa y una escoba al hombro, Esther empezó a visitar oficinas, ofreciendo su trabajo con honestidad y una esperanza que contagiaba. No tenía publicidad ni contactos, solo su reputación. Pero su dedicación era su mejor carta de presentación. Poco a poco, su narración de vida se convirtió en inspiración para otros que también buscaban superación. La gente no solo contrataba su servicio, contrataba su espíritu. Pronto, sus clientes comenzaron a recomendarla. Esa mujer tiene algo especial, decían. Y era cierto, Esther no limpiaba solo con las manos, sino con el corazón. Cada oficina que dejaba reluciente era un recordatorio de que la dignidad no depende del trabajo, sino del amor con que se hace. En el fondo, ella sabía que algo grande se estaba gestando, aunque aún no lo comprendía del todo. Con el paso del tiempo, su pequeño negocio empezó a crecer. Compró sus primeros uniformes, luego una camioneta usada. Todo lo hacía pensando en el futuro de sus hijos. Cada logro, por pequeño que fuera, era una semilla plantada con esfuerzo y fe. Había días de incertidumbre, pero también de profunda gratitud. En su interior, el misterio del destino seguía moviéndose, silencioso y poderoso. Y mientras Esther organizaba los horarios de limpieza y soñaba con nuevas oportunidades, no imaginaba que ese trabajo, nacido del dolor, sería también la llave de una nueva vida. Una vida donde el sacrificio se convertiría en orgullo, y donde su historia, esa que comenzó con lágrimas, pronto sería un ejemplo de inspiración para sus propios hijos. La educación de los hijos y el orgullo materno. Los años pasaron, y lo que una vez fue un pequeño negocio se volvió el sustento de una familia. Esther trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se escondía, siempre con la esperanza de que sus hijos tuvieran la vida que ella nunca pudo tener. Cada moneda que ahorraba llevaba consigo una historia de sacrificio y amor. Era una mujer sencilla, pero su corazón guardaba una grandeza que ni ella misma alcanzaba a medir. Lucas y Vanessa crecían viendo a su madre dejar la piel en cada jornada. No había lujos, pero sí una enseñanza constante, el valor del esfuerzo, la importancia de la dignidad, la fe en la superación. Cuando Esther los veía estudiar, sentía que cada libro abierto era una victoria silenciosa sobre la adversidad. En esos momentos, la emoción le llenaba los ojos, pero también el alma. Hubo una Navidad en particular que marcó su vida. No tenía dinero suficiente para comprar los regalos que soñaba darles, pero había prometido a Lucas una bicicleta. Trabajó noches enteras, con las manos heridas y el cuerpo exhausto, hasta poder cumplir su palabra. Cuando él la vio llegar con la bicicleta, sus ojos brillaron como estrellas, y Esther sintió que ese instante valía más que cualquier fortuna. Aquella escena se convirtió en un recuerdo eterno, una de esas imágenes que el tiempo no borra. Representaba la esencia de la maternidad, dar sin esperar, amar sin condiciones. En ese momento, comprendió que el amor verdadero no se mide en cosas, sino en gestos que brotan del corazón. Esa bicicleta era mucho más que un regalo, era un símbolo de esperanza, de vida, de emoción pura. Mientras los años avanzaban, los hijos prosperaban gracias a los estudios que ella les brindó. Esther sentía orgullo, pero también una pequeña sombra de nostalgia. El destino, con su paradoja constante, le enseñaba que los hijos, al crecer, también se alejan.
A veces pensaba que la vida era una mezcla de alegría y pérdida, de logros y silencios que nadie ve. Pero mantenía la fe, todo valía la pena. Lo que Esther no sabía era que, mientras sembraba amor y valores, el mundo empezaba a cambiar a su alrededor. Los hijos que había criado con humildad y esperanza pronto se enfrentarían a un nuevo dilema, la vergüenza de sus raíces. Y esa herida, invisible pero profunda, pondría a prueba todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. El envenenamiento de la vergüenza. Con el tiempo, los hijos de Esther comenzaron a moverse en un mundo distinto, uno donde las apariencias pesaban más que la verdad. Lucas se casó con una mujer elegante y exigente. Vanessa encontró un grupo de amigos que valoraban más el apellido que el corazón. Poco a poco, sin darse cuenta, la semilla de la vergüenza empezó a germinar. Lo que antes era orgullo se volvió incomodidad. La superación de Esther ya no era contada, era ocultada. En las reuniones sociales, cuando alguien preguntaba por su madre, los hijos esquivaban la conversación. Ella está retirada, decían, suavizando la historia, maquillando los recuerdos. La palabra limpieza fue reemplazada por gestión de facilities, un término que sonaba más sofisticado, pero que escondía un desprecio silencioso. Era como si cambiar las palabras pudiera borrar la verdad. Pero las palabras, como las heridas, siempre dejan cicatrices. Esther notaba los cambios, aunque fingía no hacerlo. Había una tristeza profunda en su mirada cuando sus hijos la corregían, cuando le pedían que hablara menos o que no mencionara el negocio frente a los invitados. A veces sonreía, con ese tipo de sonrisa que duele más que un llanto. Dentro de ella, el misterio del destino volvía a tejer sus hilos, como si la vida estuviera preparando una lección necesaria. El corazón de Esther se debatía entre el amor y la decepción. Recordaba las noches sin dormir, las rodillas heridas de tanto limpiar, los días en que su único lujo era un café caliente. ¿Cómo era posible que ahora esos mismos hijos sintieran vergüenza de su historia? Era una paradoja cruel, una de esas que la vida usa para enseñar humildad. Aún así, seguía rezando por ellos, con esperanza. En su interior, una parte de ella comprendía que el cambio era inevitable. Los hijos necesitaban tropezar para aprender. Pero otra parte, más silenciosa, temía perderlos para siempre. El drama de una madre no es ver a los hijos fallar, sino verlos olvidar de dónde vienen. Y cada vez que eso ocurría, el eco de su promesa a Ignacio resonaba con más fuerza, educarlos con dignidad, aunque la vida pusiera a prueba esa dignidad. Y mientras el mundo de sus hijos se volvía más brillante y superficial, el suyo se llenaba de reflexión. Sabía que algo se acercaba, algo que pondría a prueba todo lo que había construido con el corazón. El destino, en su misteriosa forma de equilibrar las cosas, pronto le mostraría que la verdadera vergüenza no era suya, sino de quienes habían olvidado amar con gratitud. La madre editada Esther empezó a notar que, poco a poco, ya no era dueña de sí misma en los espacios donde estaban sus hijos. Ellos decidían cómo debía vestirse, qué debía decir y hasta cómo debía sonreír. Le compraban ropa elegante que no reflejaba su esencia, le sugerían mantener la compostura frente a los amigos. Aquella mujer que había construido un imperio con sus manos ahora era tratada como una niña a la que había que enseñar a comportarse. Era una paradoja dolorosa, la madre convertida en un adorno. En cada comida familiar, el silencio de Esther era más largo. Cuando intentaba contar alguna historia del pasado, la interrumpían con una risa incómoda o un cambio de tema. «Mamá, no hables de eso», le decían, como si su historia fuera una mancha. Pero para ella, cada recuerdo era un trozo de vida, de esperanza, de emoción verdadera. Era como si intentaran editarla, borrar las partes que no encajaban en su nueva imagen social. A veces, frente al espejo, se preguntaba si ese reflejo era realmente ella. El maquillaje,
las joyas, los tacones, todo le resultaba ajeno. Extrañaba su uniforme, su escoba, su libertad de ser sin miedo al juicio. Había cambiado su ropa, pero no su corazón. Y aunque el mundo la mirara con respeto por su fortuna, sentía que la habían despojado de lo más valioso, su autenticidad. El drama no estaba en perder el dinero, sino en perder la voz. Esther comprendía que los hijos no eran crueles, solo estaban cegados por la ilusión del estatus. Creían que esconder sus raíces era una forma de protegerse, cuando en realidad se estaban alejando de sí mismos. En su silencio, ella los observaba con ternura y tristeza, sabiendo que la vida se encargaría de enseñarles lo que ella ya había aprendido a golpes, que la dignidad no se disfraza. Las noches se hicieron largas. Esther se quedaba despierta recordando los días en que sus hijos eran niños, en que su sonrisa bastaba para llenar la casa de luz. Ahora, rodeada de lujos, sentía un vacío que no entendía. Era la paradoja del destino, había ganado todo lo que soñó, pero había perdido lo que más amaba. Su corazón seguía buscando una forma de reconciliar el amor con la decepción. Y así, entre cenas elegantes y abrazos fríos, Esther se fue apagando en silencio. Hasta que llegó el día en que el destino le presentó una invitación inesperada, una fiesta en un resort de lujo. Lo que parecía un gesto de cariño pronto se revelaría como una prueba. Un momento donde la humillación y la verdad se encontrarían frente a frente, cambiando el rumbo de todas sus vidas. La invitación a la humillación. El mensaje llegó una tarde de viernes, una invitación elegante, con letras doradas, para la celebración del 10º aniversario de matrimonio de Lucas. Esther la sostuvo entre las manos, con una mezcla de emoción y curiosidad. Será en el resort más exclusivo del país, decía la tarjeta. Su corazón se llenó de esperanza. Tal vez, pensó, era una oportunidad para compartir un momento de familia, para sentirse parte de su mundo otra vez. No imaginaba lo que el destino preparaba. Pasó días eligiendo su vestido. No quería llamar la atención, solo estar presente con discreción y amor. Recordó cada esfuerzo hecho por ver a sus hijos llegar hasta allí. Mientras se miraba en el espejo, sintió orgullo, pero también una ligera inseguridad. Había algo en su intuición, esa voz que nunca la engañaba, que le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, su esperanza fue más fuerte que el presentimiento. Al llegar al resort, el aire olía a lujo y mar. Los empleados se movían con elegancia, las risas llenaban el ambiente, y todo parecía perfecto. Esther sonrió al ver de lejos a Lucas y Vanessa, tan hermosos, tan exitosos. Caminó hacia ellos con el corazón latiendo fuerte, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó el gesto tenso en sus rostros. No hubo abrazos, solo miradas incómodas, como si su presencia fuera una intrusa en aquel escenario brillante. «Mamá, mejor espéranos en el café», le dijo Vanessa en voz baja, intentando sonar amable, pero con una frialdad que dolía más que un grito. «Hay demasiada gente, y no queremos que te sientas incómoda». Esther sintió el suelo moverse bajo sus pies. Las palabras eran suaves, pero el veneno detrás de ellas era claro. En ese instante, la vergüenza ajena se volvió humillación propia. Su corazón se rompió en silencio, sin lágrimas, solo con una calma que nacía del dolor profundo. Se sentó en el café, observando desde lejos las luces del salón. Cada risa le parecía un eco del pasado, cada reflejo del cristal una metáfora de su soledad. El misterio de la vida la envolvía una vez más. ¿Cómo podían sus propios hijos, aquellos que una vez durmieron en sus brazos, tratarla como una desconocida? No buscaba venganza, pero en el fondo sabía que el destino nunca deja las cuentas sin saldar. Y fue allí, entre el aroma del café y el murmullo de los huéspedes, cuando el gerente del resort se acercó con respeto. «Doña Esther, ¿verdad?», preguntó,
¿Le gustaría ver la nueva suite presidencial a su nombre? Esa simple frase cambió todo. En ese instante, el universo comenzó a girar hacia la justicia. Lo que estaba por venir no solo revelaría su identidad, sino también el valor eterno de la dignidad. La revancha del silencio, la identidad revelada. Esther se levantó despacio, sin entender del todo lo que el gerente acababa de decir. Sus manos temblaban un poco, pero su voz permanecía serena. Lo siguió por el pasillo de mármol, mientras los ecos de las risas del salón quedaban atrás. El gerente le mostró la suite presidencial con respeto sincero. Todo esto es suyo, señora. Usted es la dueña mayoritaria del resort desde hace 5 años. En ese momento, la vida se detuvo. El destino, una vez más, mostraba su ironía perfecta. Recordó cada amanecer en el que había trabajado limpiando suelos. Cada cuenta que pagó con sacrificio. Cada día en que creyó que su esfuerzo pasaba desapercibido. Y allí estaba ahora, de pie, en el lugar más lujoso del hotel, no como invitada, sino como propietaria. Era una paradoja hermosa, el mismo mundo que la había hecho sentir menos ahora debía inclinarse ante ella. No por venganza, sino por justicia. El gerente, sin saber el peso de sus palabras, le ofreció acompañarla de regreso al salón principal. Si lo desea, puedo anunciar su llegada, dijo con una sonrisa. Esther negó con suavidad. No hace falta. Su tono era calmo, pero en su mirada brillaba una fuerza que solo nace del corazón herido y sanado. No buscaba humillar, buscaba enseñar. La verdadera grandeza, pensó, no grita, simplemente se muestra. Mientras caminaba hacia el salón, cada paso resonaba como un eco de su pasado. Los empleados la saludaban con respeto, los huéspedes se apartaban al verla pasar. En su interior, la emoción y el suspenso se entrelazaban. No era una escena de orgullo, sino de redención. Su historia, tejida con lágrimas y esperanza, se estaba convirtiendo en una narración de destino cumplido. Y, por primera vez, el misterio de su vida cobraba sentido. Al llegar a la puerta del salón, el sonido de la música se mezcló con su respiración. Pudo ver a sus hijos, riendo entre invitados, sin imaginar que el cambio estaba a segundos de suceder. Por un instante, dudó. El corazón de madre aún la hacía temer herirlos. Pero luego recordó cada noche de soledad, cada humillación soportada con amor. Y comprendió que el respeto no se exige, se impone, con dignidad y calma. Respiró profundo, alisó su vestido y entró. Las miradas se volvieron hacia ella. La música pareció detenerse. Y allí, bajo las luces del salón, Esther no dijo una palabra. Bastó su presencia. El gerente se acercó discretamente y, con voz firme, anunció: señoras y señores, les presento a la señora Esther, fundadora y propietaria del Resort Brillante. El silencio que siguió fue eterno, y dentro de ese silencio, comenzó la verdadera lección de vida. El confronto público. El silencio en el salón era tan espeso que podía sentirse en la piel. Las copas quedaron suspendidas en el aire, las risas se apagaron, y solo el eco del anuncio del gerente retumbaba en las paredes. Lucas se quedó petrificado, con el rostro pálido, mientras Vanessa intentaba sonreír para disimular el desconcierto. Nadie entendía cómo aquella mujer sencilla, aquella madre que habían relegado, podía ser la dueña del lugar donde todos buscaban reconocimiento y prestigio. Esther avanzó con paso firme hacia la mesa principal. Su mirada era tranquila, sin rencor, pero con una fuerza que desarmaba. ¿Por qué me miran así?, preguntó suavemente, y su voz se escuchó en cada rincón. ¿Acaso creen que no combino con mi propio resort? La pregunta, tan simple y tan profunda, cortó el aire como una verdad imposible de esquivar. Fue un instante de paradoja pura,
la humildad revelando su grandeza. Los invitados bajaron la mirada. Algunos, avergonzados, fingieron no haber participado de las burlas que minutos antes corrían en murmullos. Lucas intentó acercarse, pero sus palabras se trabaron. Mamá, balbuceó, sin poder articular una frase completa. Esther lo observó con ternura y tristeza. No digas nada, hijo. A veces el silencio enseña más que 1000 explicaciones. En su tono no había ira, solo reflexión y una calma que nacía del alma. Vanessa, con lágrimas contenidas, intentó sostener la compostura. Solo queríamos evitar que te sintieras fuera de lugar, dijo, casi en un susurro. Esther la miró con dulzura. Mi lugar siempre fue el que construí con mis manos, hija. El que ustedes caminan hoy sin recordar quién lo levantó. La emoción se volvió contagiosa, varias personas comenzaron a aplaudir en silencio, como si reconocieran una verdad universal: el respeto se gana con hechos, no con títulos. La música volvió a sonar, pero ya nada era igual. En ese salón brillante, cada palabra de Esther resonaba como una lección de vida. La mujer que fue ignorada ahora era escuchada con admiración. Y sin embargo, su corazón no buscaba venganza, sino reconciliación. Porque, en el fondo, seguía siendo madre, y el amor de madre siempre busca unir, no separar. Aquella noche, la justicia del destino se había cumplido con elegancia. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Al día siguiente, Esther convocaría a sus hijos a una reunión formal, no como madre, sino como empresaria. Allí, frente a los mismos que una vez la ocultaron, les enseñaría el verdadero significado de la responsabilidad y el valor. Era el comienzo de una nueva etapa, no de castigo, sino de transformación. La reunión de negocios la mañana siguiente amaneció con una calma extraña. Lucas y Vanessa apenas habían dormido, aún reviviendo la escena de la noche anterior. El orgullo herido pesaba más que la vergüenza. Al llegar al resort, fueron recibidos por un asistente que los condujo a la sala de juntas principal. Allí estaba Esther, vestida con sencillez, pero con una presencia que llenaba el espacio. Sobre la mesa, 3 carpetas esperaban, ordenadas y silenciosas como testigos del destino. Siéntense, por favor, dijo ella, sin elevar la voz. Su tono era cortés, pero su mirada era la de una mujer que había aprendido a no temer. Frente a ellos, habló con serenidad: no están aquí como mis hijos, sino como socios. Lo que ocurrió anoche fue una lección, no una venganza. Lucas bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Vanessa jugueteaba con sus manos, buscando una justificación que no llegaba. La atmósfera era densa, cargada de emoción contenida. Esther abrió la primera carpeta y continuó: a partir de hoy, los 2 quedarán suspendidos de sus cargos administrativos. Sus salarios, congelados. Su participación pasará a ser una herencia futura, que deberán merecer. Sus palabras fueron firmes, pero sin rencor. Era una decisión que no nacía de la ira, sino del amor maduro que corrige con propósito. Les devolveré la oportunidad de construir algo por sí mismos, como yo lo hice cuando todo lo perdí, añadió con una calma que dolía. Lucas alzó la vista con ojos humedecidos. ¿Nos estás castigando, mamá?, preguntó, apenas audible. Esther sonrió levemente. No, hijo. Les estoy devolviendo la libertad. A veces, el dinero encadena más que libera. Y quiero que vuelvan a sentir el valor del esfuerzo, el mismo que les dio todo lo que tienen. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una oración, una mezcla de motivación y reflexión que tocó el corazón de todos los presentes. Vanessa comenzó a llorar. No sabíamos cuánto habías hecho por nosotros,
no sabíamos cómo reparar el daño. Esther se levantó despacio, rodeó la mesa y la abrazó. No hay daño que el amor no pueda sanar, hija. Pero las disculpas solo valen si se acompañan de cambio. Esa era la esencia de su mensaje: la verdadera superación no nace del perdón ajeno, sino del despertar interior. El misterio del destino, una vez más, mostraba su belleza. Cuando la reunión terminó, Esther salió al balcón y respiró profundo. El sol bañaba el mar con una luz dorada. Sabía que había cerrado un ciclo, pero también que el silencio que vendría después sería necesario. No por distancia, sino por crecimiento. Era hora de que sus hijos descubrieran por sí mismos lo que significa construir desde el corazón. El resort, símbolo de su vida, ahora sería el escenario de su transformación. El silencio y la reflexión después de la reunión, el resort quedó envuelto en una calma distinta. Los pasillos que antes resonaban con pasos y murmullos ahora parecían guardar un silencio respetuoso. Esther caminaba despacio, con el alma ligera y el corazón lleno de pensamientos. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de demostrar nada. El ruido del mundo se había apagado, y solo quedaba la voz de su conciencia, suave, sincera y en paz. Pasó los días en el spa del resort, mirando el mar desde la ventana. El agua, en su vaivén constante, le recordaba la vida misma, a veces tranquila, a veces turbulenta, pero siempre en movimiento. Reflexionaba sobre el misterio del destino, sobre cómo las vueltas de la vida la habían llevado desde un balde y una escoba hasta aquel lugar de serenidad. No era orgullo lo que sentía, sino gratitud. Cada cicatriz contaba una historia de superación. En la soledad de sus mañanas, redescubrió pequeños placeres: el aroma del café recién hecho, el canto de las aves, la sensación del sol en la piel. Se dio cuenta de que había pasado años viviendo para los demás, sin detenerse a respirar para sí misma. Ahora, por fin, entendía que el verdadero éxito no se mide en riqueza ni en reconocimiento, sino en la paz que habita dentro del corazón. Era la vida devolviéndole su equilibrio. A veces pensaba en Ignacio. Imaginaba su voz diciéndole: «Lo lograste, Esther». Y entonces sonreía, sabiendo que la promesa hecha años atrás había sido cumplida con creces. Pero lo más hermoso era que, en su interior, ya no había rencor. Solo reflexión, esperanza y una emoción profunda por lo que aún quedaba por vivir. Porque entendía que el cambio más poderoso no ocurre fuera, sino dentro del alma. En las noches, caminaba sola por los jardines del resort. Las luces reflejadas en el agua le parecían luciérnagas del pasado, recordándole los momentos que la forjaron. Allí comprendió que la soledad no siempre es castigo, a veces es la forma que la vida tiene de sanar. El silencio se volvió su refugio, su inspiración, su manera de reconectarse con lo esencial, la vida, el amor y los recuerdos que aún la sostenían. Esther no sabía que, en ese mismo momento, una carta viajaba hacia ella. Una carta escrita a mano, con lágrimas y arrepentimiento. Venía de Vanessa, su hija, y traía en sus líneas algo que el dinero no podía comprar: perdón. Aquellas palabras serían la semilla de una nueva etapa, el puente que uniría lo que el orgullo había separado. El destino, otra vez, preparaba su siguiente lección. El arrepentimiento y la carta de la hija. La carta llegó una mañana tranquila, cuando el sol bañaba los ventanales del resort con una luz dorada. El sobre era simple, sin adornos, pero en él se notaba el temblor de una mano que había escrito con el alma. Esther la sostuvo por un momento, como si temiera abrirla y romper el silencio que tanto le había costado construir. Finalmente, la deslizó con cuidado y empezó a leer. Cada palabra era un suspiro, una confesión, una herida que empezaba a cerrar. «Mamá», comenzaba la carta, «no sé cómo empezar, porque no sé cómo perdonarme.
Nos avergonzamos de ti cuando lo único que debimos sentir era orgullo. Queríamos encajar, ser aceptados, y en ese intento olvidamos quiénes éramos. No te pedimos perdón por vergüenza, sino por amor. Porque ahora entendemos que tú fuiste nuestra inspiración desde el principio. Las lágrimas corrieron por el rostro de Esther antes de que pudiera contenerlas. Cada línea era como una semilla plantada en tierra fértil. La carta hablaba de recuerdos de infancia, del olor del jabón con el que Esther limpiaba las oficinas, del calor de sus manos curando fiebre, del brillo en sus ojos cuando los veía triunfar. Vanessa no solo pedía perdón, reconstruía la memoria familiar, devolviendo dignidad a lo que el orgullo había querido borrar. Era una carta escrita con el corazón, y cada palabra pesaba tanto como un abrazo. Esther apoyó la carta sobre su pecho y cerró los ojos. Sintió el alma de su hija en cada palabra, la emoción sincera de quien reconoce sus errores sin excusas. No había resentimiento, solo gratitud. El misterio de la vida volvía a mostrar su armonía. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. En ese instante, comprendió que la semilla del perdón ya había germinado. Horas después, llamó a Vanessa. No hubo discursos largos ni reproches. Solo silencio y respiraciones entrecortadas. Te quiero, mamá, dijo la hija entre sollozos. Y yo a ti, mi vida, respondió Esther, con voz temblorosa pero serena. No necesitaban más. A veces, las palabras sobran cuando los corazones finalmente se reconocen. Fue un momento de superación, de esperanza, de vida misma. Esa carta se convirtió en símbolo de renacimiento. Esther la guardó en una cajita junto a la promesa que le había hecho a Ignacio tantos años atrás. Era como si los ciclos se cerraran, del dolor al perdón, del silencio a la reconciliación. Y aunque el pasado dejara cicatrices, ahora esas cicatrices contaban una historia de amor que sobrevivió al orgullo. El destino aún tenía un último regalo reservado para ella, un reencuentro que sellaría, con emoción y reflexión, toda su historia. El reencuentro y la redención. El almuerzo de cumpleaños llegó un domingo tibio, de esos que huelen a pan recién hecho y a nuevos comienzos. Esther había preparado una mesa sencilla en el jardín del resort, flores blancas, platos de cerámica y un pastel hecho por sus propias manos. Cuando Lucas y Vanessa llegaron, el aire se llenó de un silencio dulce, como si todos supieran que ese día marcaría un antes y un después. No había lujo, ni máscaras, solo familia y emoción. Lucas fue el primero en hablar. Mamá, gracias por no rendirte con nosotros. Sus palabras rompieron la barrera invisible que aún quedaba. Vanessa, con los ojos brillantes, añadió, aprendimos tarde, pero aprendimos. Esther los miró sin reproches, solo con ternura. La vida no se trata de llegar primero, sino de llegar con el corazón despierto, dijo. Esa frase, tan simple, se grabó en ellos como una lección eterna. Durante el almuerzo, rieron, recordaron anécdotas del pasado y, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron familia otra vez. Lucas contó que había renunciado a su cargo y empezado un pequeño negocio por su cuenta. Vanessa decidió ofrecer talleres gratuitos para mujeres trabajadoras. Ambos, sin saberlo, estaban siguiendo el legado de su madre, la superación nacida del esfuerzo y la esperanza. El cambio era real, y Esther lo veía con orgullo silencioso. Cuando el sol comenzó a caer, Lucas trajo algo envuelto en un pañuelo. Lo colocó frente a Esther y sonrió. Al abrirlo, encontró una pequeña bicicleta de juguete. ¿Te acuerdas?, preguntó Vanessa entre lágrimas. Fue nuestro primer regalo verdadero, el que nos enseñó lo que era el amor. Esther rió suavemente, acariciando el pequeño objeto como si tocara el pasado. No saben cuánto esperé este momento, no para perdonarlos,
sino para verlos perdonarse a ustedes mismos. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los árboles como si el universo también quisiera participar de la escena. No había drama, solo paz. La redención no llegó con grandes gestos, sino con la sencillez del amor reencontrado. En el fondo, la vida siempre recompensa a quienes siguen adelante con fe, incluso cuando el mundo los da por vencidos. La historia de Esther no era una historia de éxito, sino de humanidad, esperanza y destino. Mientras la tarde se desvanecía, Esther cerró los ojos y sonrió. Había cumplido todas sus promesas, la hecha a Ignacio, la que hizo a sus hijos y, sobre todo, la que hizo a sí misma. Ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en los lazos restaurados, en la familia que renació entre lágrimas y risas. En ese instante, el pasado dejó de doler, y el futuro se abrió luminoso, como el reflejo del sol sobre el mar. La redención del amor y la lección de una vida. A veces, la vida parece ensañarse con los corazones más nobles. Pero cuando uno resiste sin perder la fe, el universo acaba poniéndolo todo en su lugar. La historia de Esther nos deja una verdad sencilla y profunda: el tiempo puede quitarte muchas cosas, pero nunca el valor de lo que hiciste con amor. Lo que comenzó como una historia de dolor terminó siendo un canto a la dignidad, la esperanza y la superación. Porque no hay herida que el amor verdadero no pueda curar. No hay rechazo que pueda destruir a una madre que ama desde el alma. Esther no ganó batallas con gritos ni con venganza, sino con serenidad y sabiduría. Su victoria no fue material, fue espiritual. Le enseñó al mundo, y a sus propios hijos, que la verdadera grandeza está en seguir amando, incluso cuando otros han olvidado cómo hacerlo. En el silencio del final, cuando las lágrimas se secan y la calma regresa, entendemos que todos llevamos un poco de Esther dentro, alguien que da más de lo que recibe, que cae, se levanta y vuelve a creer. Su historia es un recordatorio de que el destino no castiga, educa. Y cuando uno aprende la lección, la vida lo recompensa con paz. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo, recuerda, no estás solo. Cada prueba tiene un propósito, cada caída te prepara para algo mejor. Lo importante es no olvidar quién eres, ni de dónde vienes. Porque la verdadera fuerza no nace de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de seguir dando. Tulipán, y ahora te invito a quedarte con nosotros en este viaje. En el canal Caminos del Destino, cada historia es una puerta abierta a la reflexión, a la emoción y al alma. Aquí celebramos la vida, las segundas oportunidades y las pequeñas cosas que la hacen grande. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos para seguir descubriendo relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan por qué vale la pena seguir creyendo. Porque cada historia, como la de Esther, nos enseña algo, que el amor y la dignidad son la luz que guía incluso en los días más oscuros. Destellos. Gracias por quedarte hasta el final, y prepárate, porque en el próximo video, una nueva historia del destino te espera.